Hermanos, esta noche seguimos estudiando el Evangelio de Juan. En el capítulo 7 estamos. Y entonces, por favor, busquen en sus Biblias. Juan, capítulo 7. Y estamos en el versículo 37. Y con la ayuda del Señor, seguimos hasta el versículo 44 esta noche. Versículo 37 a 44, el Evangelio de Juan, capítulo 7, los versículos 37 a 44. Juan 7, versículo 37 a 44. Bueno, ¿en qué situación estamos, hermanos? Como siempre, vamos a resumir un poco para entender la historia de hoy también. Jesús está en una ciudad muy importante, en el capital de Israel que llamamos Jerusalén. Y Jesús está no solo en Jerusalén, porque en Jerusalén hay una fiesta grande de los judíos que llamamos Sukkot, o en nuestras palabras, una fiesta de cabañas. Una semana cada año los judíos celebran esta fiesta para recordar su estado en el desierto por 40 años. Una fiesta de los judíos, Sukkot. Y entonces Jesús también está en medio de esta fiesta. Y los líderes religiosos, los líderes de los judíos, estaban planificando para matar a Jesús en medio de esta fiesta. Esto fue la idea. Matar a Jesús en medio de esta fiesta. ¿Por qué? Es porque ese predicador extraño, así hablan los líderes religiosos de los judíos sobre Jesús, ese predicador extraño dice que Él es enviado por Dios. Blasfemia, dice ellos. ¿Quién puede decir de sí mismo que Él es enviado por Dios? Y continuamente ese predicador extraño que se llama Jesús, continuamente les confronta con su hipocresía. ¿Qué es eso? Hipocresía. Jesús continuamente dice que los líderes religiosos son hipócritas. Son palabras fuertes, ¿verdad? Para decir a líderes religiosos. Hipócrita, ¿qué significa ser hipócrita? Significa que está hablando una cosa, pero haciendo otra cosa. ¿Sí? Podemos decir tener dos caras o dos corazones. ¿Sí? También dice la Biblia a veces, una persona de doble corazón. ¿Sí? Entonces, Jesús está predicando continuamente a esos líderes religiosos que ellos hablan mucho, pero hacen poco. O que hablan mucho sobre la Biblia y hacen muchas reglas sobre lo que la gente tiene que hacer, y al mismo tiempo ellos no obedecen sus propias reglas. O solo pone por obediencia para tener una actitud de obediencia solo por afuera, pero sin tener amor en su corazón por Dios. Eso es básicamente el problema de esos líderes religiosos, de los pastores de las iglesias judías, podemos decir, para entenderlo para nuestro tiempo. ¿Sí? Y entonces, eso causó un odio tremendo en el corazón de esos líderes y ahora ellos quieren matarlo. Quieren matar a Jesús. Tiene el deseo de matar a Jesús. Y en ese capítulo, Jesús, y eso es algo muy especial,
en ese capítulo, ya hemos estudiado esto, Jesús no está escondido en algún lugar por temor por los judíos, no. ¿Dónde está Jesús en este capítulo? Jesús está en el templo, el lugar más importante, ¿sí? En la plaza del templo, en medio de la plaza, y no está callado, Él está predicando libremente el Evangelio, ¿sí? Entonces los líderes religiosos están ahí también y no pueden hacer nada. Ellos no pueden hacer nada. Bienvenidos. ¿Sí? Y entonces Jesús está predicando libremente y nadie puede coger a Jesús. ¿Por qué no? Porque no es posible que ellos cogen a Jesús. Es porque Dios, eso dice la palabra, no lo permite todavía. ¿Sí? En algún versículo en ese capítulo dice, no es su hora todavía. ¿Sí? Y entonces, todos los días está predicando Jesús libremente en medio del pueblo. Porque esa fiesta era 7 días. En medio de una multitud muy grande, Jesús está proclamando su mensaje. Y muchos empiezan a creer en Jesús, de la multitud. Pero no todos. Están discutiendo, dice la palabra. Eso hemos estudiado la semana pasada. También muchos dudando. ¿Es ese Jesús que viene de Nazaret realmente un hombre de Dios? ¿Cómo puede ser eso? Porque Nazaret, el pueblo donde creció Jesús, era un pueblo despreciado y sencillo. ¿Cómo puede venir un predicador tan inteligente de esa parte? No puede ser que el Cristo viene de ahí. Pero Jesús no pone mucha atención en esa multitud que está discutiendo. Jesús sigue predicando, llamando al arrepentimiento, como hemos estudiado la semana pasada. Llamando al arrepentimiento y advirtiendo a los incrédulos que están en un camino que termina en la perdición. Pero también compartiendo el mensaje de la salvación en toda claridad. Y eso vamos a ver en la parte que estudiamos hoy. Empezamos entonces a leer en el versículo 37. ¿Y quién me puede ayudar con leer el versículo 37 en voz alta? Versículo 37. Hermana Yadira. Ya, gracias hermana. Entonces, una fiesta de 7 días, como he dicho, y ahora estamos en el último día de esa fiesta. Y todavía Jesús probablemente estaba enseñando al pueblo estando sentado. Pero ahora dice ese versículo, Jesús se puso en pie. ¿Sí? Va a ponerse de pie, extiende sus manos, podemos decir, y proclama un mensaje lleno de esperanza. No solo para esa multitud que está escuchando en ese lugar, en el templo, sino para cada uno de nosotros también. Él dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Sed de qué? ¿Agua normal? Como los jóvenes después de un partido de fútbol en la cancha, que tienen sed, o un adulto que ha hecho un trabajo pesado en el calor. ¿Está Jesús hablando acerca de agua normal?
Jesús está hablando sobre otro tipo de sed. ¿Qué tipo de sed? Una sed espiritual. Una sed para ser llenado por Dios mismo. Para ser liberado de ese vacío en la vida que todos tenemos. Esa sed que podemos encontrar en cada persona, cristiano o no. Porque si nosotros observamos, si nosotros vamos a ver lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando en las vidas de las personas, siempre podemos ver que hay un tipo de sed para ser llenado. ¿Sí? Por ejemplo, con dinero, con posesiones, con tener cosas más y más, con hacer fiestas, con tener la familia cerca. También muchas están tratando de llenar ese vacío con amor, con sexo, droga, alcohol, pero también puede ser religiosidad. Personas que están tratando de vivir muy seriamente. Deportes u otras cosas. En cada vida, en cada persona que vive sin Dios, podemos observar que esa persona tiene una sed para ser llenado. Y naturalmente estamos tratando de llenar ese vacío en nuestro corazón con cosas que no puede llenar nuestro corazón. Porque el vacío que todos nosotros tenemos, esa sed que tenemos en nuestra vida naturalmente, es una sed que solo Dios puede resolver. Entonces podemos tratar de poner muchas cosas en ese vacío en nuestro corazón, pero jamás será llenado. Porque ese vacío que hay en la vida es causado por dejar a Dios. Nosotros somos creados para estar conectados con Dios, ¿sí? Pero muchos viven desconectados de Dios y eso causa un vacío en nuestra vida, una sed. Y Cristo nos ofrece en ese versículo, nos ofrece a satisfacer nuestra sed. A cada uno de esa multitud, Él ofrece agua que puede satisfacer nuestra sed. A cada uno de nosotros también. Si alguno, dice Jesús en esta parte, si alguno tiene sed, venga a mí. Entonces, no busquen otras cosas para ser llenados. Todas las otras cosas solo le pueden satisfacer por un tiempito. Y después hacen el vacío que hay en su vida aún más grande. Pero mira ese mensaje, hermanos, lleno de esperanza. No importa quién somos, no importa qué hicimos. Aún el pecador más grave en el mundo recibe esa invitación. Venga a mí, dice Jesús. Venga a mí. Lo único que le puede hacer feliz, lo único que puede darle esperanza verdadera, lo único que puede satisfacer esta sed que tiene es Jesucristo. Nada más. Nadie más. Y Él le puede llenar de una manera abundante. Porque
vamos a seguir esa parte y miramos lo que dice el versículo 38. ¿Quién puede leerlo? Versículo 38. Ya, entonces Jesús dice, el que cree en mí. Tenemos que poner atención primero en estas palabras. El que cree en mí. Eso no significa el que cree que Dios existe. Esa forma de hablar significa el que se entrega a mí de todo corazón, confiando totalmente en mí. ¿Sí? En esa forma tenemos que pensar. Será tan lleno, dice Jesús, será tan lleno que de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Sí? Ríos de agua viva. No solo va a recibir un poquito de agua. Si confiamos en Jesús, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Una vez ha experimentado esto, esta paz indescriptible que llena todo su ser por encontrar a Jesús. O una vez ha visto tal vez ese cambio en otra persona, que se cambió de una persona inquieta en una persona tranquila, una persona con paz, libre de temores. Es algo muy hermoso para ver así la obra de Dios en una vida. Si Dios nos llena con su agua viva, de su interior correrán ríos de agua viva, dice la palabra en esta parte. Él también compartirá de su abundancia. ¿Qué es lo que produce esa paz? ¿Qué es lo que produce ese agua en el corazón de los creyentes? Eso dice el versículo 39. Versículo 39. Hermana Marianela. Ya, gracias, hermana. Esa parte habla sobre el Espíritu Santo. Quien hace que el corazón del creyente está tan lleno de agua que cambia en río de agua viva es el Espíritu Santo. Cuando creemos en Jesús, en la forma sobre que hemos hablado, de esa confianza total, de esa entrega de nuestra vida a Él, cuando creemos así en Jesús de todo corazón, Dios nos da su Espíritu Santo. Eso dice la palabra. Si recibimos a Jesús, también recibimos el Espíritu Santo que va a vivir en nuestro corazón. ¿Para qué? Para transformarnos en otras personas. Para cambiarnos totalmente por dentro. Y a veces eso es un cambio al inicio que va muy rápido, pero también puede ser un cambio que va paso a paso. Pero una cosa es segura, hermanos. Cuando creemos en Jesús con todo corazón, también recibimos el Espíritu Santo que nos va a transformar. Y cuando Jesús predicaba esa palabra, Él estaba en la tierra, pero ahora Él es glorificado. Entonces, lo que dice ese versículo ya ha pasado, porque Jesús ya es glorificado. Y por eso esa promesa vale para cada creyente que reciba a Jesús. Cada creyente que reciba a Jesús, también recibe el Espíritu Santo en sus corazones. Por eso, si alguien
realmente reciba a Jesús en su corazón, la prueba que eso es verdad es el resultado que podemos ver en la obra del Espíritu Santo. Ríos de agua viva correrán de su interior, dice ese versículo, ¿sí? Y entonces, podemos pensar que creemos en Jesús, pero lo más importante entonces es ver las obras del Espíritu Santo en nuestra vida, el cambio, la transformación, ¿sí? ¿Ya puede percibir esto en su propia vida? ¿Puede ver la obra de Dios? Si usted no puede percibir ningún cambio en su vida, no es una razón para perder el ánimo o perder la esperanza. ¿Por qué? Es porque Jesús dice a cada uno de nosotros en esa parte, venga a mí y beba. Si todavía no hemos recibido a Jesús, si todavía no podemos decir que nuestra vida está transformándose, podemos ir igual a Jesús para recibir esa agua. Las palabras de Jesús son impactantes para esa multitud. Algunos de la multitud lo creen y algunos no, dice la palabra. Y eso es algo normal. En cada predicación podemos ver dos reacciones: rechazo o aceptación. Aceptar significa poner en práctica, ¿sí? Hacer lo que ha escuchado. Y rechazar significa no obedecerlo en la vida diaria. Y entonces podemos decir después de una predicación, amén. Podemos decir después un estudio, bueno, buenas palabras, muy buenas enseñanzas. Pero si no lo pongamos en práctica, no vale para nada. Dos reacciones podemos ver en la multitud. Versículo 40. ¿Quién puede leer el versículo 40? Ya. Entonces, aquí podemos ver la primera reacción, ¿no? Lo reconocen, y pongamos mucha atención en esas palabras, lo reconocen como el profeta. Verdaderamente, dice ellos, este es el profeta. No dice es un profeta, ellos dicen es el profeta. El profeta significa para los judíos el profeta prometido, el Mesías prometido, el Salvador que salvará a su pueblo. Eso dice ellos. Versículo 41. Gracias, hermano. Entonces, hay también lo que dicen directamente y claramente, este es el Cristo. Pero también hay otros, y esos otros están juzgando. Ellos dicen, no puede ser ese hombre. Él no es el Cristo, porque ese hombre viene de Galilea. Imagínense, de Nazaret, esa parte del país despreciado, en que viven pescadores, granjeros. Ese hombre viene de Galilea y nosotros conocemos nuestras Biblias, dice ellos. Nosotros conocemos nuestras Biblias, sabemos de dónde tiene que venir el Cristo. Versículo 42. ¿Quién puede leer el versículo 42, hermana? Sí, gracias. Entonces ellos dicen,
nosotros sabemos mejor. Ese hombre no es el Cristo. ¿Por qué no? Es porque la Escritura dice que Él tiene que venir de la descendencia de David y Él tiene que venir del pueblo de Belén. Y eso es cierto porque eso está en el Antiguo Testamento. Y entonces están juzgando. Ellos dicen, no es ese hombre, porque Él creció en Galilea, en Nazaret. Pero hermanos, todos nosotros sabemos que Cristo nació en Belén. ¿Sí? Y que Cristo es un descendiente de David. Pero ellos no lo saben. Ellos no saben lo que pasó. Que su familia, que María y José tenían que ir a Belén para inscribirse. Ellos no saben lo que pasó. Y entonces juzgan, pero sin saber, sin conocimiento, sin pedir a Cristo. Ya dice, ese no es, porque Él viene de Nazaret y Cristo va a venir de Belén. Versículo 43. Ya, entonces hay un grupo que cree y ese grupo pelea con el grupo que no cree. Están discutiendo. El mensaje de Cristo causa oposición. Y no solo en esa multitud, hermanos, no solo en ese capítulo, pero siempre es así. No existe un predicador que tiene una iglesia y que predique fielmente la palabra de Dios donde no hay opresión. No existe. ¿Por qué? Es porque el enemigo de Dios, Satanás, siempre está tratando de destruir el mensaje de Dios. El mensaje de Cristo causa oposición. En el creyente produce paz. En el incrédulo produce resistencia. Eso es el resultado de la predicación, básicamente, hoy en día también. Versículo 44, el último, ¿quién puede leerlo? Ya, de nuevo entonces están tratando de cogerlo preso. De nuevo. Pero no lo pueden. Ninguno le echó mano. En eso podemos ver de nuevo que no es tiempo todavía. Todavía Cristo tiene que proclamar su mensaje al pueblo. Su obra no es terminada ya. Y la próxima semana seguimos estudiando esa parte. Resumimos un poco. Hemos visto, hermanos, que Jesús es el único que puede satisfacer nuestra sed, que tenemos todos espiritualmente, naturalmente. Él es el único. Entonces vamos todos a Él en oración, entregando nuestra vida vacía para ser llenados con su agua viva. Jesús, eso podemos ver también en esa parte, Jesús es realmente el Salvador prometido, porque Él viene de Belén, Él viene del linaje de David. Y lo podemos ver por sus palabras, lo podemos ver por sus obras. Y lo que hemos visto también en esa parte es su mensaje causa división. Dos reacciones diferentes: aceptación, que significa obediencia, o rechazo, que significa desobediencia. No hacer lo que Dios nos manda a hacer.
cómo está nuestra vida? ¿Vivimos con Cristo ya o todavía no conoce esa paz? ¿Ya somos llenados con su agua viva? Hay que ser llenado cada vez, hermanos, con esa agua viva. Porque nosotros espiritualmente somos a veces tontos. Muy rápidamente, al momento que vivimos con Dios, muy rápidamente salimos de Dios para tratar de encontrar de nuevo, para ser llenado con cosas del mundo. Así somos nosotros. ¿Y qué tenemos que hacer si estamos en una situación así? Lo único que tenemos que hacer es aceptar la invitación que hemos escuchado esta noche. Si alguno tiene sed, venga a mí, dice Jesús, y beba. Hay que ser llenado cada vez con esa agua viva, hermanos. ¿Cómo podemos recibir esa agua viva? A través de la comunión con Dios, en oración. A través de la palabra leída, predicada. Tenemos que usar los medios que Dios nos ha dado para recibir esa agua. El Espíritu Santo mismo tiene que llenarnos. Y lo hace a través de la palabra. Lo hace a través de la oración. Lo hace a través de la comunión con Él. Hermanos, que nuestra vida sea una vida llena de esa agua viva. Para que todos cambiemos en ríos de agua viva. Para poder compartir lo que hemos recibido. No podemos callar. Tenemos que ser llenados tanto que no podemos callar. Que compartimos de la esperanza, hermanos, que hay en nosotros. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Amén.